Bueno, sífilis es causada por una espiroqueta que es Treponema pallidum. De esta hay varias subespecies. Es la subespecie pallidum que va a provocar la sífilis venérea, la subespecie pertenu que va a provocar la sífilis frambesia y la subespecie endemicum que es la sífilis endémica. Algo importante aquí es que la única de estas tres subespecies que va a afectar solamente al humano va a ser la pallidum. Sífilis es una enfermedad crónica que se va a transmitir principalmente por contacto directo o físico con una lesión y pues por transmisión sexual. Hay varios estadios en los cuales pues se encuentra el primario, secundario, terciario y otro que es el latente, que se puede presentar entre el primario y secundario o entre el secundario y el terciario. Bueno, Treponema pallidum es la única subespecie capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, así como la barrera placentaria. Es por eso que es muy importante su prevención y tratamiento desde la primera fase. Tiene una replicación lenta de aproximadamente 30 horas y es sensible al aumento de temperatura y presión elevada de oxígeno. Este requiere más de 3 a 5% de oxígeno, es por ello que es difícil cultivarla. Y esta depende de la glucólisis para obtener su energía y producción de ATP. Bueno, esta espiroqueta se descubrió en 1906. Es una bacteria helicoidal, mide de 0.15 milímetros de ancho y 6 a 15 milímetros de largo. Este dato es importante porque por este tamaño que presenta, es muy difícil observarlo y solo se llega a ver en microscopio de campo oscuro o en microscopía de fases. Tiene una membrana externa que está formada principalmente por fosfolípidos y con disminución de proteínas que van a estar muy poco expuestas en la superficie. Tiene muy pocos lipopolisacáridos. Esto lo convierte en un patógeno sigiloso porque pues no se va a teñir con la tinción de Gram. Bueno, carece de genes para la síntesis de lipopolisacáridos y este tiene una restricción en su modificación, tiene muy poca capacidad para incorporarse al ADN exógeno. Es por eso que pues sigue siendo súper sensible al tratamiento con penicilina que se lleva pues ya desde hace muchísimos años. Bueno, esta es una fotografía, la A, una fotografía de campo oscuro, en donde se muestra la morfología de la espiroqueta con sus ondulaciones. En la parte B podemos ver la membrana externa, que es pues la que está ahí con la M, y la membrana citoplasmática. También se pueden observar los filamentos flagelados. En configuración de visualización. Perdón, creo que quitaron el audio. Tenemos dos linajes importantes, que es el SS14 y el Nichols. Algo importante es que tras varios años sigue sensible a la penicilina, sin embargo, se ha visto que ha aumentado la resistencia a macrólidos en un 90% de de estas espiroquetas, principalmente en México. Y pues es importante porque es la segunda línea de tratamiento. No se puede cambiar aún. Bueno, como epidemiología, debemos tener para contraer sífilis contacto con lesiones infecciosas, estas en las lesiones de la fase primaria y de la fase secundaria.
como los chancros, las placas mucosas, y de los más contagiosos son los condilomas planos, que se presentan principalmente en la fase secundaria. De acuerdo a un estudio de la OMS en 2012, 17.7 millones de personas de 15 a 49 años tienen sífilis venérea, y cada año aparecen 5.6 millones de casos nuevos en todo el mundo. La sífilis es más común en hombres de 20 a 29 años, mientras en otras bibliografías es de 20 a 39 años. Hay una relevancia importante entre el VIH y el sífilis, ya que nos va a predisponer mucho más pues a contagiarnos de VIH por estas lesiones a nivel de las mucosas. En un estudio del 100% de las personas que tienen sífilis, 86% de estos son hombres. Y de estos 86%, 50% de estos o más tienen sexo hombres con hombres. Y 42% de ellos pues ya presentan también de manera concomitante el VIH. Bueno, este es un estudio del Nature, de la revista de Nature, en donde pues podemos observar igual la epidemiología, en donde 86% de los pacientes van a ser hombres, la mayoría son homosexuales y tienen una edad de entre 20 a 39 años. Bueno, en COVID se vio la epidemiología un poco afectada. Hubo, en un estudio de la República Checa, hubo un aumento de los casos de sífilis a mitad del segundo semestre del 2020, y esto coincidía con que aumentaron también los casos de COVID porque empezó a disminuir la restricción social. Sin embargo, en otro estudio de Estados Unidos, de la CDC, la sífilis primaria y secundaria disminuyó 1% en incidencia, pero pues puede ser afectado por diferentes cosas, como la reducción de los exámenes de detección, que las personas pues dejaban de ir al hospital para revisarse, que los recursos fueron limitados porque pues se dio mucho más para la pandemia que para otras patologías, y pues por las órdenes de quedarse en casa, que sería pues lo mejor, que no hubo contacto real y no hubo incidencia real de sífilis. Bueno, para conocer un poquito sobre la historia natural de la enfermedad, hay que conocer que en 1932 se realizó un estudio, que es el experimento de Tuskegee, en Alabama, Estados Unidos. Este es un estudio muy poco ético que se hizo con el objetivo de observar el curso natural de la enfermedad en la sífilis no tratada. Se incluyeron a 600 personas afroamericanos. De estas, 399 tenían sífilis latente y 201 no estaban infectados. El gobierno de Estados Unidos pues les comento que pues se iba a otorgar tratamiento de manera gratuita durante 6 meses. Sin embargo, pues jamás recibieron tratamiento, y se estudió en ellos la evolución de la enfermedad sin recibir ningún tratamiento. A pesar de que en 1947 pues ya la penicilina era el tratamiento estándar, que era pues a mitad de año que todavía se estaba realizando el estudio, porque duró 40 años. Hubo en total 28 muertes directas por sífilis, 100 muertes por complicaciones, 40 contagios pues a las esposas de las personas que tenían sífilis, o esposos, y 19 nacimientos con sífilis congénita. Bueno, el periodo de incubación es de 21 días aproximadamente, con un rango de 10 a 90 días. Existe la fase primaria, caracterizada por la úlcera o el chancro, y puede o no presentar linfadenopatía regional. Posteriormente está la fase secundaria, que es una fase diseminada. Va a presentar exantema generalizado, lesiones mucocutáneas y linfadenopatía. Después tenemos el periodo latente, que también se puede presentar entre la fase primaria y la fase secundaria. Como su nombre lo dice, pues el paciente va a estar asintomático. Sin embargo, las pruebas serológicas van a ser positivas. Esta puede durar de meses a años, y pues solo se va a detectar por análisis serológicos reactivos. Y por último tenemos la fase terciaria, la sífilis terciaria, en donde ya va a haber mayor afección a nivel sistémica, tanto cardiovascular como comatosa, que puede aparecer en cualquier órgano, principalmente en tegumentos, bueno, en tejidos blandos y en hueso, y la neurosífilis. Bueno, aquí cabe mencionar que la neurosífilis se puede presentar en cualquier fase, desde la fase número 1, que es la fase primaria, fase secundaria o hasta la fase terciaria.
Bueno, cuando nos contagiamos o cuando tenemos contacto con una lesión que presenta los treponemas, va a haber una multiplicación local y diseminación por vasos linfáticos y sanguíneos. Las espiroquetas se pueden llegar a replicar en el punto de inoculación, donde tuvimos el contacto, y diseminarse por la sangre para replicarse también en otros lugares. Recordando un poco, Pallidum contiene lipoproteínas y va a activar a los macrófagos y a las células dendríticas mediante señalización dependiente de CD4 y receptores tipo TOL. Va a haber producción de anticuerpos opsónicos y va a aumentar la captación y degradación de espiroquetas por los fagocitos. Va a haber acceso a los PAM de las espiroquetas y a las vacuolas del fagosoma. Entonces, pues se va a activar interferón gamma producido por los natural killers y van a ser activadas por CD4 y CD8. Esto pues aumenta la eliminación del patógeno y la inflamación mediada por macrófagos y va a aumentar la producción de citocinas proinflamatorias. Bueno, aquí en estos cortes histológicos podemos observar infiltrados perivasculares compuestos por linfocitos, histocitos y células plasmáticas. Tanto en la imagen B como en la C tenemos un corte de una arteria, en donde en la imagen C, que es la que está abajo, podemos observar la presencia de espiroquetas, que son las cositas rojas, que ahí se ven tanto en la periferia del vaso como dentro de sus capas. Va a haber tumefacción y proliferación celular, independiente del lugar anatómico o de la fase de la enfermedad. Y bueno, es importante que en la sífilis precoz las espiroquetas son abundantes dentro y alrededor de los vasos sanguíneos. Bueno, ahora, el primer estadio, que es la sífilis primaria, caracterizada principalmente por la presencia del chancro. Va a haber cambios vasculares que van a ser patológicos, presentando una endarteritis obliterante y necrosis de tejidos. El chancro, que es la imagen A y la imagen B, pues es una úlcera indolora con una base limpia e indurada, que son características para poder diferenciarla de otras patologías. Generalmente van a ser únicos y se van a asociar con adenopatías regionales unilaterales o bilaterales. Llega a presentar estos ganglios en regiones movibles que son discretos y de consistencia elástica, como en la imagen C, que podemos observar que ya tiene ganglios cervicales bilaterales el señor. Bueno, primero se presenta una mácula y de 1 a 2 semanas posteriores aparecen las pápulas que después se ulceran y pues se genera el chancro. Este generalmente cura entre 3 a 6 semanas, sin embargo las adenopatías pueden persistir. Un diagnóstico diferencial que debemos tomar en cuenta puede ser el virus de herpes simple y Haemophilus sucrei. Después tenemos la sífilis secundaria, en donde algo pues característico va a ser el granuloma, sin embargo, no se presenta con mucha frecuencia. Va a haber alteraciones epiteliales como exocitosis, necrosis de queratinocitos, acantosis, microabscesos e hiperkeratosis. Va a haber ganglios linfáticos con hiperplasia folicular y disminución de linfocitos e infiltrados histocíticos en zonas paracorticales. Como les comentaba, las lesiones más infectantes van a ser los condilomas planos, pues, que se presentan en las zonas húmedas del cuerpo, y va a haber excrescencias intertriginosas, edema, formación de papilas e hiperplasia epidérmica. Otras manifestaciones en la sífilis secundaria va a ser la afección de piel y mucosas, que es la que se presenta con mayor frecuencia. Va a haber erupciones de tipo macular, papular, papuloescamosa, anular o pustulosa. En el 40% de los casos este no es pruriginoso. Inicia en troco y en extremidades superiores. Va a haber lesiones maculares bilaterales, de color rosado de 3 a 10 milímetros de diámetro. Va a tener una distribución simétrica y afecta pues la mayor parte del cuerpo. También afecta la región palmar y plantar. Va a haber parches mucosos con úlceras ovaladas poco profundas con bordes elevados y cubiertos principalmente por una membrana blanca grisácea. También genera los condilomas planos, que son las excrescencias papilares eritematosas amplias y en regiones húmedas. La linfodenopatía generalizada también se va a presentar y pues estos son los nódulos firmes e indoloros. Se van a presentar síntomas constitucionales.
50% de los pacientes van a tener un aumento subclínico de las enzimas hepáticas, con inflamación portal y necrosis hepatocelular leve, así como granulomas no gaseosos. También en esta fase puede haber afección gastrointestinal con dolor epigástrico o abdominal, con saciedad precoz, náuseas y vómitos por estos granulomas. También va a haber afección de los ojos con queratitis intersticial, iritis, uveitis anterior, otosífilis y periostitis, principalmente en la tibia. También la sífilis puede generar alopecia. Bueno, aquí podemos observar varias lesiones de la sífilis primaria, que es la A, en donde podemos observar el chancro con la base limpia, y que es pues, una lesión única. Y la sífilis B, que es tanto a nivel palmar como a nivel plantar. Y en la imagen D, pues podemos observar la presencia de las espiroquetas. Solo como relevancia, estos estadios son los más transmisibles de infección. Después tenemos la sífilis latente. Se puede presentar entre la primaria y la secundaria, entre la secundaria y la primaria, y tenemos que se divide en dos, tanto la latencia precoz como latencia tardía. Se diferencia porque una se presenta antes del año y la otra después del año del contagio con sífilis. La precoz es sistémicamente activa, va a ser mucho menos florida que en la sífilis primaria o el primer contacto de sífilis, y es asimétrica. Si se llega a presentar alguna afección, se limita a boca, genitales y región anal, y tiene la propensión de ser de forma anular. Después tenemos la latencia tardía, que es activa, pero está localizada anatómicamente y se forman lesiones destructivas localizadas semejantes a las gomas. Las zonas no cutáneas que llega a afectar es hueso, ojo, hígado y sistema nervioso central, que ahorita lo vamos a ver en la terciaria también. Bueno, la terciaria. Su lesión característica es la goma. Va a ser una lesión inflamatoria, destructiva y de progresión lenta. Puede afectar cualquier órgano. En la imagen pues podemos observar un tórax con lesiones gomatosas. En la sífilis terciaria vamos a hablar de la neurosífilis, de la sífilis gomatosa y de la sífilis cardiovascular. También vamos a tocar un poquito la sífilis ocular y la sífilis ótica. La sífilis terciaria se llega a presentar de 3 a 5 años posterior de la infección inicial. Bueno, en este estadio se van a encontrar infiltrados de linfocitos, de células plasmáticas, células epiteliales y células gigantes multinucleadas alrededor de un núcleo con necrosis gaseosa, formando pues la goma. Va a haber proliferación de fibroblastos y fibrosis. También en esta fase va a haber una vasculitis en donde principalmente se afecta la aorta ascendente y el callado aórtico. Encontramos engrosamiento de la capa íntima, se conoce como corteza de árbol, necrosis parchada de la capa media y cicatrización adventicia. Va a haber destrucción de fibras elásticas y adelgazamiento de la pared aórtica. Otra afección pues es a nivel del sistema nervioso central, como la leptomeningitis difusa, en donde encontramos un engrosamiento difuso con infiltración linfocítica. Hay dos tipos de endarteritis. La primera, que es la endarteritis de Hebner, que va a afectar las arterias grandes y mediadas con un engrosamiento semilunar de colágeno de la íntima. También va a adelgazar la media e infiltrados inflamatorios densos. Y la endarteritis de Niels-Alzheimer, en donde afecta a pequeños vasos a diferencia de la otra, y va a haber proliferación de células endoteliales y de la adventicia. Bueno, la neurosífilis la podemos dividir en parenquimatosa y meningovascular. Se puede presentar desde primaria, secundaria, terciaria y hasta en la fase latente. Bueno, vamos a encontrar diferentes procesos degenerativos parenquimatosos. Se divide en dos. Está el parenquimatoso, que es la paresia y la tabes dorsal. En la paresia vamos a encontrar cambios inflamatorios meningovasculares difusos y pérdida progresiva de neuronas, lo que nos va a llevar a una atrofia cerebral. También va a haber células de la microglía que se van a hipertrofiar y elongar, y espiroquetas detectables van a estar principalmente en la sustancia gris.
Después tenemos la tabes dorsal, en donde vamos a encontrar una desmielinización de ganglios espinales con degeneración walleriana secundaria de las columnas posteriores de la médula espinal. Lo principal en esta fase va a ser el infiltrado por linfocitos y células plasmáticas con cambios degenerativos en la médula espinal. En estas imágenes podemos observar pues un corte de la médula espinal en donde hay degeneración. Bueno, es que no sé cómo señalarlo. Va a haber degeneración, y es lo de la tabes dorsal. Y en las imágenes de abajo podemos observar los infiltrados por las espiroquetas. Después tenemos la meningovascular, que se presenta de 5 a 12 años posteriores a la infección. Este es un síndrome en los que predominan signos de focalidad neurológica. Va a afectar principalmente la arteria cerebral media, generando hemiplegia o hemiparesia contralateral, hemianopsia homónima, afasia y convulsiones. Se ve más frecuentemente entre los pacientes de 30 a 50 años de edad y hay que diferenciarla contra la meningitis crónica, enfermedades reumatológicas de la vasculitis cerebral, sobre todo en lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nodosa. Bueno, la parenquimatosa se presenta más de 15 años posteriores y es las que les mencioné hace un momento, bueno, las características histológicas. La paresia general se afecta principalmente lóbulos frontales, bueno, lóbulo frontal y lóbulo temporal, con trastornos neuropsiquiátricos lentos e insidiosos con deterioro progresivo de la función cognitiva. Podemos ver los cambios que se generan con la nemotecnia de paresis, en donde la P es la personalidad, porque el paciente va a presentar la habilidad, A de afecto con un descuido en su persona, reflejos con hiperreactividad, E de I con pupilas de Argyll-Roberts, que son las que se muestran en la imagen, S que es sensorio con ilusiones y alucinaciones, I de intelecto con amnesia reciente y alteraciones en el juicio, y S de speak, que es el habla atrasada. La otra afección es la tabes dorsal con desmineralización de las raíces dorsales, generando una marcha táxica con amplia base de sustentación, pues pisan de manera fuerte con un golpe en cada paso, parestesia, trastorno vesical, incontinencia fecal. Un hallazgo frecuente es que no va a haber un reflejo aquilio ni rotuliano, sin embargo se va a conservar la fuerza muscular. Y del 50-80% de los pacientes tienen la maniobra de Romberg positiva. Hay otra fase que es la neurosífilis asintomática, en donde vamos a encontrar alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, más no se va a encontrar alteración clínica. Va a haber epilocitosis, aumento de concentración de proteínas y puede llegar a presentar el BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Este tiene un peor pronóstico que durante la infección precoz y hay una probabilidad alta de que la neurosífilis asintomática progrese a ser sintomática. Esto va a aumentar en proporción aproximada al grado de alteraciones que encontremos en el líquido cefalorraquídeo. Generalmente el líquido cefalorraquídeo se presenta y se mantiene de manera normal durante los primeros 2 años de la infección. O si estaba alterado antes, pues se llega a pues poner normal, sin alteraciones microscópicas, pero se llega a generar la neurosífilis asintomática. Bueno, y la meningitis sifílica es un síndrome de solapamiento que puede aparecer como manifestación precoz y tardía. Como diagnóstico, pues hay que hacer las pruebas serológicas para sífilis en sangre y líquido cefalorraquídeo. Presenta una instauración subaguda con signos y síntomas pues, de meningitis. La mayoría de estas aparecen en los primeros 2 años de la infección. Y pues puede generar hidrocefalia aguda, meningitis del vértex y meningitis basilar con paresia de los nervios craneales 3, 6, 7 y 8. Bueno, otra característica de la sífilis terciaria es la sífilis cardiovascular. Aparece generalmente entre los 15 y 30 años de la infección con dilatación de la porción posterior de la aorta proximal. Va a haber calcificación lineal de la pared anterolateral de la aorta ascendente y
Como complicación más frecuente hay una insuficiencia aórtica secundaria al adelgazamiento del anillo valvular aórtico y deformación de las válvulas. 50% de los pacientes de los aneurismas en el callado aórtico 50% de los aneurismas se presentan en el callado aórtico ascendente. Cuando se presenta otosífilis, va a afectar a nivel del hueso con una osteitis del hueso temporal con cambios destructivos, tanto en la cóclea como en el laberinto membranoso. Va a haber daño del octavo nervio, va a haber pérdida auditiva y puede o no presentar tinnitus. En la sífilis ocular, la afección principal va a ser la uveitis, tanto anterior o posterior, la panuveitis, sería en total, la atrofia óptica primaria, que se presenta generalmente en la sífilis tardía y pues en la tabes dorsal. Bueno, este es un esquema donde se resume pues la historia natural de la infección. 40% de los pacientes van a presentar afección del sistema nervioso central. 10% van a presentarla de manera temprana, puede ser asintomática o sintomática con la sífilis de las meninges y la sífilis meningovascular. Cuando se presenta de manera asintomática, menos del 30% van a generar una neurosífilis latente. Bueno, como infección, pues la primaria aparece de las 2 a 6 semanas y va a afectar, pues como ya les comenté, la presencia del chancro y linfadenopatía de manera regional. Después tenemos la latencia, bueno, puede avanzar a la secundaria o puede aparecer la sífilis latente. En la sífilis latente, pues va a ser asintomático y la latente, pues que va a ser la que se presenta en menos de un año, pues va a durar menos de un año y puede avanzar a secundaria de 1 a 2 meses después. Bueno, en la secundaria pues se presenta lo que ya les había comentado, las lesiones tegumentosas, que es el rash, puede generar linfadenopatía generalizada, fiebre, lesiones mucosas, alopecia y afectar el tracto gastrointestinal. Después tenemos la latente tardía, en donde se va a presentar después de un año. 70% de estos pueden afectar, pues pueden quedar en latencia pues de por vida o pueden afectar avanzando hacia el estadio terciario y ya afectando pues la manera gomatosa, la sífilis cardiovascular, sífilis ocular, ótica o la neurosífilis. Bueno, como diagnóstico, tenemos dos formas de diagnosticar, que es el algoritmo estándar y el algoritmo reverso. En el algoritmo estándar, primero se van a realizar las pruebas no treponémicas. Si estas salen positivas, se van a confirmar con la prueba treponémicas, que va a ser la prueba de aglutinación de partículas de treponema pálido o enzimas de quimioluminiscencia automatizadas en inmunoensayo. Y como algoritmo reverso, pues va a ser al revés. O sea, las pruebas que primero se van a realizar son las treponémicas, a diferencia del otro que es primero las no treponémicas. Si estas salen reactivas, se van a confirmar con pruebas no treponémicas. Entonces, pues este es el cuadrito, en donde el algoritmo tradicional o estándar, pues primero se realizan las pruebas no treponémicas. Si las no treponémicas salen no reactivas, podemos interpretar tres cosas: que no hay evidencia de la serología de sífilis, que se encuentra una sífilis primaria o muy reciente y pues no llega a ser diagnosticada, y la sífilis, puede haber una sífilis tratada o no tratada, pero de larga duración. Sin embargo, pues lo que puede ser como más frecuente o más probable es que no haya evidencia serológica de sífilis. Otra forma pues es igual la tradicional. Si la primera sale reactiva, entonces debemos hacer una prueba secundaria con pruebas treponémicas. Si las pruebas treponémicas no salen reactivas, entonces tenemos un falso positivo de las no treponémicas. Puede ser por edad avanzada o por enfermedades inflamatorias. Si ambas salen reactivas en la secuencia tradicional, es decir, que se inicia con las no treponémicas, entonces hablamos de una sífilis, ya sea tratada o no tratada, o una trepanomatosis endémica. Después tenemos la secuencia reversa, iniciando con las pruebas treponémicas. Si esta sale reactiva,
y las demás pruebas no salen reactivas, pues tenemos un falso positivo de las pruebas treponémicas. Si esta sale reactiva, la no treponémica no sale reactiva, pero posteriormente realizamos una treponémica reactiva, que debe ser diferente a la primera treponémica que realizamos, podemos hablar de una sífilis tratada, o una sífilis de larga duración no tratada, o una sífilis primaria. Y la secuencia reversa, que igual pues si la primera, que es la treponémica, no sale reactiva, pues ya tenemos que no hay evidencia serológica de sífilis y pues ya no se hace ningún otro estudio. Bueno, los resultados serológicos llegan a no ser reactivos en más de 30% de las personas con sífilis primaria. Y el test debe ser repetido en 2 semanas si el inicial fue no reactivo, pero sí se tiene una sospecha clínica elevada de sífilis. En pacientes tratados en el estadio primario, 24% de estos tienen seroversión años después de la terapia. Y no hay una prueba estándar para el diagnóstico de neurosífilis. Vamos a necesitar pruebas de laboratorio y correlacionar con signos y síntomas clínicos, ya que pues la muestra de líquido cefalorraquídeo es menos del 80% sensible. Bueno, ahora hablando un poco de los títulos de BDRL, en pacientes con antecedentes de sífilis, lo más probable es que no sean asintomáticos. En esta gráfica podemos observar que en la primera exposición a sífilis están los estadios y el estadio secundario tiene pues mayor duración y la fase latente primaria o temprana pues tiene una menor duración a comparación con una segunda exposición a sífilis en donde ya se encuentra una latencia mucho mayor en donde pues el paciente va a estar asintomático. Y así aumenta este estadio de la latencia al tercer contacto con sífilis. Entonces, pues entre más en diferentes estadios, pues lo más probable es que el paciente sea asintomático y pues esto nos lleva a que aumente también el riesgo pues de contagio a otras personas. Bueno, el ADN y ARN en sangre y líquido cefalorraquídeo en pacientes sintomáticos va a ser mucho menor si el paciente ya tuvo un antecedente de infección. Y tienen menos riesgo de tener neurosífilis, de 2.3 veces menos riesgo de tener neurosífilis. Bueno, los cultivos no se realizan como diagnóstico en personas, pero pues se puede llevar por laboratorio. Aquí podemos observar que se inoculó pues, los treponemas en unos conejitos y se observa que a mayor inoculación de treponemas, pues hay una mayor afección a nivel de tegumentos. Entonces, pues sí va a afectar cuántos treponemas pues, tengamos. La resolución se va a considerar cuando hay una disminución por un factor de 4 o más en los títulos no treponeales de 6 a 12 meses después de la terapia para sífilis si es una sífilis temprana y 12 a 24 meses después de la terapia para una sífilis tardía. Pues el serofaz se refiere a que no hay una respuesta serológica y pues puede llegar a haber una disminución en títulos no trepomeniales por un factor de 4 más, pero va a haber una carencia de la seroversión o una combinación de ambos. Bueno, existen pruebas rápidas, sin embargo, pues para que estas sean aceptadas se debe cumplir una prueba RPOC ideal, en donde pues estas pruebas deben ser asequibles, sensibles, específicas, deben ser fáciles y rápidas de usar y pues que no requieran ningún tipo de equipamiento, que puedan ser distribuidos a donde sea necesaria. La mayoría de estas pruebas son comercializadas y son análisis de tiras reactivas inmunocromatográficas. Utilizan antígenos recombinantes de treponema pallidum para detectar el IgM e IgG en la sangre total obtenida por una punción capilar y pues se puede realizar en 20 minutos. Ahora, el tratamiento. Como tratamiento, pues seguimos utilizando la penicilina, ya que pues sigue muy sensible la treponema a este medicamento. Para la sífilis precoz, ya sea primaria, secundaria o latente precoz, se va a utilizar 2.4 millones de unidades de manera intramuscular en una sola dosis. Esto pues a pacientes no alérgicos a la penicilina. En la latente tardía o sífilis de duración desconocida o sífilis terciaria pero que no sea neurológica,
De igual forma se va a utilizar esta dosis de la penicilina G-benzatínica, pero con intervalos semanales por 3 semanas. Cuando ya tenemos una neurosífilis, sífilis óptica o sífilis ocular, se utiliza la penicilina G acuosa cristalina de 18 a 24 millones de unidades al día, repetidas pues en 3 dosis cada 4 horas o en infusión continua durante 10 a 14 días. También se puede usar la penicilina G procaínica. En el embarazo, bueno, aquí es un caso especial porque siempre se va a usar la penicilina independientemente de si es alérgica o no la paciente. Si la paciente es alérgica, se debe desensibilizar a la penicilina y pues se va a tratar con la misma. Ahora, en pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues no se han estudiado en profundidad otros regímenes terapéuticos distintos a la penicilina con una sífilis de más de un año de duración. La ceftriaxona pues debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina y no hay suficientes datos que recomienden la ceftriaxona en embarazadas alérgicas a la penicilina. Entonces pues vamos a desensibilizarlas. Como segunda línea tenemos la doxiciclina. Vamos a dar 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días. Esto en la sífilis precoz. En la sífilis con latencia tardía o de duración desconocida o sífilis terciaria, vamos a dar esta misma dosis de 100 miligramos de doxiciclina vía oral, pero 2 veces al día durante 28 días. Y en la neurosífilis se utiliza la ceftriaxona como segunda línea, 2 gramos intramusculares o intravenosos al día durante 14 días. Bueno, en la latencia temprana el objetivo es prevenir las recaídas secundarias y las secuelas tardías. En esta etapa las espiroquetas se replican activamente. Entonces vamos a dar de igual forma, como ya les mencioné, la dosis única de la penicilina G-benzatínica. En la latencia tardía, aquí a diferencia de la temprana, las espiroquetas se van a replicar de manera temprana y se va a requerir por eso un contacto mucho más prolongado de la penicilina. Le vamos a dar al paciente 3 inyecciones semanales de 2.4 millones de unidades de la penicilina G-benzatínica. En la terciaria, pues sí vamos a dar tratamiento, pero hay que recordar que hay que hacer una reexploración neurológica adecuada, un fondo de ojo y pues una otoscopía. En la fase cardiovascular ogomatosa, las espiroquetas igual se replican lentamente y vamos a dar 7.2 millones de unidades intramusculares en 3 dosis para formas no neurológicas. Y para las formas neurológicas, que es la neurosífilis, de 18 a 24 millones de unidades diarias, administrando de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas o en infusión continua durante 10 a 14 días. Bueno, cuando damos el tratamiento hay que tener en cuenta esta reacción de Herxheimer. Esta se va a dar pues principalmente cuando tratas espiroquetas, no solamente en treponema pálido. Se vio en 1902 después de la aplicación de mercurio por un médico australiano, dermatólogo, y posteriormente se volvió a observar por un médico alemán, que es pues Adolf Herxheimer y Adolf Harish y Karl Herxheimer. Se va a presentar después del uso de penicilina de 12 a 24 horas posteriores a esto, porque pues se van a empezar a destruir las espiroquetas y va a aumentar pues las citocinas a nivel intravascular. Y bueno, pues nada más hay que tomar en cuenta que el paciente va a presentar principalmente fiebre y exacerbación de las lesiones cutáneas. Va a presentar también escalofríos, náusea, vómitos, cefalea, hipotensión, hiperventilación, rubor y mialgia. Pues hay que hacer la diferencia, por ejemplo, si el paciente, o sea, si también sospechamos que el paciente está realizando una alergia a la penicilina. Y bueno, como penúltimo comentario, la sífilis y el VIH pues tienen una relación importante y hay que tomar en cuenta que los pacientes con VIH pueden tener mayor incidencia de resultados falsamente positivos de las pruebas no treponémicas. Los títulos en ellos tienden a ser mayores en el momento de presentarse y mantenerse elevados de forma persistente a pesar del tratamiento. La mayoría hay algunos casos documentados de pacientes infectados por VIH con sífilis secundaria
en los que la serología para sífilis llega a presentarse negativa a pesar de sí presentar sífilis. Y si los resultados de estos pacientes son negativos, hay que sospechar sífilis y se sospecha sífilis secundaria, es necesario realizar una biopsia cutánea para hacer un estudio histopatológico y determinar directamente el treponema pálido. Y bueno, ya, como conclusiones, el diagnóstico, pues treponema no se puede cultivar in vitro. Las únicas formas de observarlo directamente es la microscopía de campo oscuro y la reacción de cadena de polimerasa. Y existen dos tipos de pruebas, la no treponémica y la treponémica. En las no treponémicas podemos ver que es los anticuerpos contra antígenos lipídicos y se usa principalmente como cribado. Y las treponémicas son anticuerpos contra treponema pálido y van a ser para confirmar el diagnóstico. Como tratamiento se sigue utilizando la penicilina G y el régimen inicial, de acuerdo a la CDC, son 2.4 millones de unidades de esta penicilina, dosis única. La doxiciclina es nuestra segunda línea como alternativa y en embarazadas es el caso especial en donde siempre vamos a utilizar penicilina. Y como prevención, pues hay que revisar a los pacientes, a las parejas de los pacientes que estuvieron expuestas con ellos en los últimos 90 días, no son años, y prevenir infección congénita. Y ya. Muy bien. Nos llevaste un poquito desde la epidemia hasta la historia, la clínica, diagnóstico, tratamiento y hasta eventos adversos, ¿no? La verdad es que unos puntos donde me gustaría hacer énfasis, la verdad es que en el chancro es muy importante resaltar que 30% de los chancros van a ser múltiples, van a ser extragenitales, o es más, el paciente ni los va a ver, ni los va a sentir y no se va a dar cuenta que tiene un chancro. Yo sé que parece como, de verdad, no se van a dar cuenta que hay una lesión, y sí, porque pues estas lesiones pueden estar tanto en la boca como en el perianales y ya no se dan cuenta. Es muy importante que si ustedes, obviamente, digo, cuando revisan el chancro, se dan cuenta que es indurado, esta formación o este granuloma le da un valor predictivo positivo a que esto sea sífilis. Entonces, es muy importante ese complemento en exploración. Es muy importante que en la sífilis secundaria básicamente es la sistematización de la sífilis, más o menos el chancro, porque no siempre le da tiempo de que desaparezca. Por último, es muy importante que el algoritmo, los aneurismas en gente joven siempre están obligados y EBCs en gente joven están obligados a buscar sífilis. Pero bueno, ya que nos vamos al algoritmo diagnóstico, nos presentaron dos formas de diagnosticarlo. Nos presentaron la secuencia tradicional y la forma reversa. La verdad es que ustedes tienen que estar seguros de cuál es el método que ustedes quieren hacer. Los dos están estandarizados y los dos son válidos, aunque se prefiere el reversa por justo lo que nos decían de los falsos positivos, porque finalmente todos van a terminar con pruebas treponémicas. Entonces, por eso unos ya prefieren empezar para ahorrar recursos y por tiempo con pruebas treponémicas, ya que si estas salen negativas, ya casi puedes descartar sífilis como tu diagnóstico en estos pacientes. También todo paciente con sífilis, y perdón que les haga hincapié, es necesario buscarle otras enfermedades de transmisión sexual. Ok, todo paciente con sífilis ocular, sífilis ótica, tienen que descartarle forzosamente neurosífilis. Y aquí es algo muy importante. Cada vez, y ese estudio que nos presentaron, que es bastante reciente, donde cada persona que ya estuvo expuesto a sífilis y ya se le trató, es muy interesante que genera cierta protección o neuroprotección, donde ya es más difícil que le dé neurosífilis, pero la sífilis oftálmica todavía puede ser presente. También la presentación va cambiando, cosa que los pacientes y nosotros como clínicos deberíamos de estar mucho más conscientes para buscarlas latentes o simplemente por títulos de BDRL para saber quiénes son los que se expusieron nuevamente. Y ahí nos llega el término que nos presentaron, que es el serofast. El serofast básicamente es este paciente que no alcanzó
a eliminar todos los títulos de estas pruebas no treponémicas. Son pacientes que los podemos ver en la consulta y los seguimos con BDRLs de títulos bajitos, 1 en 2, 1 en 4, 1 incluso. Y ahí es importante que las recaídas se van a definir como un aumento de 4 veces los títulos que el paciente normalmente tiene. Mientras, que no es lo usual, los serofast es raro, realmente se da en población inmunosuprimida o en pacientes con VIH, pero bueno, algo a tomar en cuenta para no asustarse, porque sí nos ha tocado ver que cuando llegan con estos títulos lo consideramos falla terapéutica, cuando sí bajó las 4 veces los títulos, y al considerarlo falla terapéutica lo seguimos tratando con penicilina, penicilina y penicilina. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, alergias a penicilina. Es importante tomar en cuenta que existen, pues, dependiendo de los tipos de alergia, las alergias a penicilina pueden ser, graves o pueden ser leves. Si las alergias son leves, pueden considerar usar penicilina. Solo vigilado, ¿no? Traten de reexponerlos, verifiquen, recuerden que 10%, no, después de 10 años, casi las alergias a penicilina desaparecen. Otro dato importante es, traten de desensibilizar a los pacientes porque no hay un tratamiento equiparable a la penicilina. Sigue siendo el tratamiento de elección incluso en poblaciones especiales, en especial en neurosífilis. Y algo que yo quitaría de la gráfica que nos enseñaron de tratamiento sería la citromicina, ya que por el linaje mexicano de la SS14 de sífilis, 90% son resistentes a macrólidos. Entonces, yo quitaría la citromicina. Pero bueno, ojo con las alergias fuertes y siempre acompáñense de alguien experto en alergología para que los acompañe y desensibilicen a ese paciente. Por último, hablando de la población más especial y la que nos toca ver más frecuente con sífilis, es la población con VIH, donde me gustaría dividirlo en dos poblaciones, estos que tienen más de 250 CD4 y los que tienen menos de 250 CD4. Los que tienen más de 250 suelen comportarse como cualquier paciente de población general, mientras que los que tienen menos de 250 tienen un riesgo elevado de presentar neurosífilis y de forma sintomática. Estos pacientes, cuando ustedes se encuentren en las pruebas no treponémicas como BDRL, títulos de 1 por arriba de 32, se sugiere hacer una punción lumbar sí o sí en unos grupos, el grupo americano, mientras que los franceses te van a decir, si la exploración neurológica o algo no te late, lo puncionas. Entonces, eso van a ser variaciones geográficas y pues dependiendo de la escuela que ustedes se sientan más cómodos, si le hacen o no, y dependiendo del interrogatorio. Pero sí los pueden complementar con una exploración oftalmológica. Y la verdad es que siendo aún así internistas y podemos tamizar muy bien el fondo de ojo, la verdad es que sí nos gusta complementar con una valoración por oftalmología, pues como especialidad. Y pues eso sería la sífilis. No sé qué dudas tengan. Aquí hay una duda, doctor. Estaba leyendo los mecanismos para poder evadir el inmunológico y poder perpetuar su infección hacia secundaria y terciaria. Estaba leyendo nada más que la membrana celular tiene una gama de proteínas en su membrana extracelular que son, pues en comparación a otras bacterias extracelulares, son pocas y que a pesar de que hay una respuesta robusta del sistema inmune adaptativo innato y adaptativo, se las ingenia para poder perpetuar su infección y que también no menospreciáramos el movimiento que tiene la espiroqueta como parte de la evasión del sistema inmune. No sé si en cuanto a estos mecanismos, ¿habría algún otro que explicara la evasión tanto del sistema inmunológico como de la producción de anticuerpos para poder perpetuar su infección, principalmente a órganos específicos? Que yo recuerde, no. La verdad es que es como una bacteria, bueno, este grupo de espiroquetas, en especial todas las espiroquetas y esta rama,
por las diferencias que tienen en su pared, generan esta latencia bastante importante, pero no recuerdo ningún otro mecanismo ahorita, así que me llame mucho la atención de evasión inmune. Ok, doctor. O sea, per se, sífilis no te va a inmunosuprimir. O sea, no es como otras que sí te pueden llegar a consumir una respuesta linfocitaria. Ok, y una duda más. Dentro del abordaje, si un paciente, bueno, estamos sospechando que está progresando su sífilis, sigue siendo el gold estándar si sale BDRL positivo en el líquido cefalorraquídeo, una indicación ya para dar tratamiento. O, en el caso de que en los centros no tengamos pruebas no treponémicas, pruebas treponémicas, perdón, podemos iniciar el tratamiento con un BDRL positivo y LSR en el líquido cefalorraquídeo. Okay. En el líquido cefalorraquídeo es muy importante que si tú tienes más de 20 células y un líquido sin bacterias, tú puedes empezar a sospechar esto. Incluso ante el contexto de un BDRL positivo en suero, puedes sospechar iniciar tratamiento, ya que el BDRL tiene una sensibilidad muy baja. Pero bueno, si tú tienes un BDRL positivo, tienes neurosífilis y la verdad es que sí o sí. La verdad es que si tu BDRL sale negativo, son estas excepciones donde tú le solicitas o platicando con el equipo y aunque no está bien validado todavía la prueba, haces una prueba treponémica como FTA-ABS. Ya que tú haces esta prueba y te sale negativa, lo que te aumenta esto es el valor predictivo negativo, ya que si esta te sale negativa, es poco probable que tengas neurosífilis. Claro que esto, uno de los grandes debates es en la población inmunosuprimida con pocos CD4, ya que no te llegan a elevar estas, o no llegan a tener, la cuenta linfocitaria en líquido cefalorraquídeo, o te pueden hacer falsos negativos por el grado de inmunosupresión. Entonces contestando el algoritmo, sería, tengo más de 20, sí me aparece un líquido que tiene pleocitosis, 2, me sale el BDRL positivo, tengo neurosífilis. Si me sale el BDRL negativo, pero yo insisto que tiene neurosífilis, le pido el FTA. Me sale negativo, es un paciente que no tiene neurosífilis. Me sale positivo, lo trato como neurosífilis. Ok, doctor, gracias. Sí, doctor, buenos días. Cuando se refiere a desensibilizar al paciente, específicamente, ¿hay alguna dosis, tiempo? ¿Son las mismas en relación al tratamiento? ¿Cuál es? No, desensibilizar a un paciente es darle dosis pequeñas de penicilina diarias para tratar de disminuir su respuesta de alergia. O sea, lo que haces es le inyectas cantidades mínimas de penicilina. Incluso puedes usar penicilina oral, solo que aquí no tenemos penicilina oral. A veces incluso puedes hacer una prueba para saber si realmente es alérgico con amoxicilina y le das gotitas de suspensión pediátrica para ver si es realmente alérgico o no. Claro que vigilado con el carrito rojo a un lado. Sé que suena muy loco, pero la verdad es que no, sí son cosas que se utilizan. Igual con Bactrim, también es otro de los antibióticos que desensibilizamos. Ojo, que ustedes, el paciente que les dice que es alérgico a penicilina y ustedes lo marcan en la historia clínica, tiene más riesgo de presentar infecciones multidrogoresistentes a la larga, mayor mortalidad, mayor evento adversos por no estar recibiendo beta-lactámicos cuando podría recibirlos y al ser una alergia falsa. Entonces, solo ojo con estas alergias y por eso es muy importante interrogarlo bien. Desensibilizarlo es todo un protocolo de 3 días para quitarle pues disminuir su alergia o su respuesta alérgica a la penicilina. Hay diferentes protocolos. Hay uno muy sencillo que le vas escalando la dosis cada ciertas horas y, y, y la verdad es que siempre estará acompañado de un alergólogo que los puede acompañar en todo este proceso. Cuando decimos de que es una alergia falsa, por ejemplo, puede ser en el contexto de que en la infancia tuvo una mononucleosis, ¿no? Sí, y de hecho recuerden que la única alergia que sí llega a desaparecer es la penicilina. Okay. Marianita tiene...
Hola, Doc. Una pregunta. O sea, si el screening de sífilis generalmente se hace con BDRL, ¿cuál es la utilidad de estas pruebas rápidas que dice Mari, o sea, que miden IgG o IgM, y cuál es su sensibilidad comparada con el BDRL? Ok. El BDRL es una prueba, de hecho, demasiado sensible. Incluso vas a tener falsos positivos. Si tú vas a usar BDRL, ya no vas a usar pruebas rápidas. La utilidad de las pruebas rápidas es que tienen una muy buena sensibilidad, no te baja tanto, están cerca del 80 al 90% en los metaanálisis. ¿Por qué quieres pruebas rápidas? Uno de los grandes problemas que ha surgido en las pacientes con enfermedad de transmisión sexual es que no se quieren acercar a los centros de atención o a los centros de salud que les corresponden. Entonces, lo que hacen con estas pruebas rápidas que son fáciles de hacer son que se envían a domicilio. Tú como paciente solicitas pruebas rápidas para ti y te llegan así a tu casa un kit. Tú te tomas ahí la sangre y te sale tu prueba rápida. Ya si te sale positiva, pues ya te acercas y dices, tengo una prueba rápida positiva. Entonces, la verdad es que es una prueba de pues sí, de autotamizaje en domicilio, es donde la utilidad para tratar de acercar a estos pacientes. El otro grupo donde se está haciendo es en estas expediciones donde no tienes laboratorio. O sea, las pruebas rápidas ahí es donde nos ayudan mucho. Si la verdad es que si tienes disponibilidad de BDRL, es 1000 veces mejor, porque también te da los títulos y puedes saber qué tanto, pues sí, cuáles son los títulos iniciales y cuál va a ser tu meta terapéutica. ¿Sale? Gracias, Doc. Y otra cosa, o sea, si la prueba rápida salió positiva, entonces ya puedes obviar el BDRL y pasar a la prueba treponémica, ¿no? O sea, Es correcto. Aunque el BDRL te va a servir para los títulos y saber tu éxito terapéutico. sí, o sea, para el seguimiento. Ok, gracias, Doc. Yo tengo una duda. En varios artículos mencionaban acerca de de la vacunación contra sífilis, pero ¿qué tan probable es que en realidad sí se genere una vacuna para esta? Pues la verdad es que los ensayos todavía les faltaba bastante en lo último que leí de vacunación de sífilis. O sea, como que sí es difícil porque tú viste que sí generas sí generas ciertos anticuerpos, sí vas a poder prevenir ciertos tipos. O sea, lo último que alcancé o el último editorial que vi es que podrías ahorrar, y es más o menos como el ensayo que tú enseñaste, que tienes títulos, te ahorras la neurosífilis, pero podrías pasar a más latente. Y esa es una de las broncas que habían tenido, y o que les daba un poco más de frío que les pasara eso, ¿no? El último que me quedé, iban bastante atrasados todavía las vacunas para sífilis. Y la verdad es que no es una enfermedad donde quieras tanta vacunación. O sea, no es una de las que de verdad digas, hay que vacunarnos sí o sí. O sea, la verdad es que teniendo una respuesta tan sencilla a un antibiótico tan sencillo, creo que hay otras enfermedades donde importa más una vacunación. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Doc. Nos vemos mañana.